Qué partido tuvimos hoy en cancha del Bochum. Un partido que no lo comenzaron muy óptimo. Ambos equipos, tanto el equipo de Marco Rosé como el de Thomas Lech, habían sido bastante irregulares, no encontraban su mejor fútbol. Un primer tiempo donde el Bochum se lo veía bastante claro como dominador de la cancha, no solo por el gol tempranero que habían tenido a los 7 minutos de partido con ese bombazo de Vitek que termina entrando con una fortuna de Gulaxi, sino también porque era superior el Bochum. Había tenido unos primeros 20, 30 minutos bastante entendibles en cuanto a nivel de materia fútbol se habla, pero que durante todo el partido, lo vamos a seguir repitiendo las veces que sean necesarias, las falencias defensivas que tenía el equipo de Thomas Lech a la hora de poder volver en las transiciones defensivas eran muy evidentes, tan evidentes que terminan siendo la llave del Leipzig para poder solucionar un partido en poquito tiempo. Un primer tiempo que lo habíamos dicho en el entretiempo, se habían repartido la paridad de la pelota, donde la posición había sido un 50-50, un Leipzig que se repone y que levanta a partir de la individualidad, de una genialidad de Dani Olmo, que habían cambiado de bandas con Xavi Simons por el lado izquierdo, termina metiendo un derechazo a colocar al segundo palo, donde ponen en 1-1 y pone la paridad del partido. Nos vamos al entretiempo, en un primer tiempo, como bien comentábamos, bastante particular, irregular de parte de ambos equipos, porque uno controlaba la pelota pero tenía muchos problemas defensivos, el Leipzig que no encontraba, no hacía pie del todo en la cancha, pero que en el segundo tiempo, un segundo tiempo que perdón, ¿no?, que lo diga de esta forma, pero que había comenzado muy aburrido, muy trabado el partido, no se veía ningún tipo de emoción interesante que puedan llegar a proponer, hasta que llegan los cambios. Como bien decíamos, fueron 4 minutos de ráfagas inverosímiles para el equipo de Marco Rosé, donde termina ingresando Penda, donde termina ingresando Poulsen y donde termina ingresando Elmas en lugar de Baumgartner y de Sesco, que eran jugadores que no habían terminado de hacer pie del todo en el partido y que terminan encontrando la solución en 3 jugadores en un solo cambio. 5 minutos para que el Leipzig dé vuelta totalmente el partido, empiece a incidir mucho más. Xavi Simons, que había tenido un primer tiempo bastante óptimo, que no había sido tan determinante como si lo fue en el segundo tiempo, que el segundo gol del Leipzig ingresa a partir de una lucha de Xavi Simons en la mitad de la cancha. Gran partido de Aidara también, que termina recibiendo la pelota de Xavi Simons y mete un pase filtrado para Openda para poder meter ese zurdazo, y que termina entrando también con un poco de ayuda del arquero del Bochum, Andreas Luté. Y después los siguientes goles con un equipo que había levantado mucho más, que había encontrado mucho más la pelota, que termina con una posición de juego del 60% ante un 42% del Bochum, termina siendo mucho más determinante. Ingresa Poulsen también, como bien decíamos, que termina metiendo un gol. Después ya vimos que también encuentra su gol, y un Bochum que al final del partido se vio totalmente superado, que se vio extenuado por todo el esfuerzo físico que había hecho, por la falta de nombres también de algunos jugadores que habían sido imprescindibles al comienzo del partido, como Stoger y Vitek, pero que al final termina siendo superior en el 1-1 los nombres. Un partido que le termina dando el favor principalmente al Leipzig, no solo por la tabla de posiciones, que lo sigue dejando en competición contra el Dortmund por ver quién entra en esa cuarta plaza para la Champions League, sino también que lo deja muy bien de cara para el miércoles contra el Real Madrid por Champions League, y el Bochum en su caso, que sigue peleando esa tabla ese fondo de la tabla, que si bien está un poco alejado de los últimos 3, todavía la mira de reojo y tiene mucho para trabajar el equipo de Thomas Lech de cara a lo que le queda de temporada. Fue 4-1 para el Leipzig, partidazo del equipo de Marco Rosé en el segundo tiempo, que le termina dando una ventaja necesaria de cara al miércoles.